Bueno, pues simplemente el acceso a una señal de internet en algunos casos es tan idílico o tan exasperante, mejor dicho, porque simplemente no está ocurriendo y porque simplemente es parte de una demagogia del burocratismo, de un sector del burocratismo que no hemos podido sacudirnos, y también de la demagogia política, que por cierto todavía permanece en México en grandes sectores. Eh, Tendríamos que poner en ese debate sobre qué clase de tecnología de telecomunicaciones requerimos hoy. Tendríamos que discutir desde luego los aspectos vinculados a los movimientos sociales, claro, a los movimientos comunitarios, porque es indispensable que la vida de estos movimientos tenga transmisión directa, permanente, lo que hoy se dice en tiempo real, sobre las propuestas tan diversas y tan fundamentales en ese proceso de, la, de, la, de las voces múltiples, como insistió el informe McBride, ¿no? Necesitamos una discusión sobre qué tecnología y qué telecomunicaciones requerimos para discutir el problema de la seguridad nacional y qué rayos significa eso de cara a todos estos problemas, no solo de la influencia económico-política del narcotráfico, sino o de los narcotraficantes o de todos sus aliados políticos y empresarios y religiosos y eclesiásticos, etcétera, sino en el debate profundo que hace a la seguridad nacional desde el problema del salario, del poder adquisitivo, desde el despojo que se ha vivido, que los pueblos han vivido, ante la urgencia de transparentar el financiamiento de la política toda, ¿no? Ahí necesitamos telecomunicaciones que sean capaces de construir transparencia para saber cómo opera un país, qué cosa es el Producto Interno Bruto, que es la masa general del dinero que se maneja en una nación, y luego cómo se reparte, cómo se diluye, cómo se disfraza. Necesitamos que las telecomunicaciones, tanto para el acceso a la información, quise decir, para ingresar información, que se ponga a disponibilidad información democratizada, que se ingrese a las redes de las telecomunicaciones y que esté en la disponibilidad de todos, pero también para participar desde un punto de vista crítico sobre los ejercicios del gasto o mejor aún, los ejercicios de la inversión pública, y también, por supuesto, en las decisiones que son las que anteceden a ese tipo y a esos modelos de ejercicio. En suma, el conjunto de las problemáticas nacionales en los distintos sectores, en los distintos estadios del desarrollo social o si preferimos del desarrollo de la comunidad, encima la lista enorme de las calamidades que estamos padeciendo en el país debería ser un mecanismo de auscultación para poder diagnosticar, eh, por un lado, hasta qué punto una buena parte de la problemática depende de la estrategia que la propia burguesía nacional ha establecido para desorganizarnos a todos, ¿no? Ya sabemos que el capitalismo en lo que más dinero gasta es en desorganizarnos, en no darnos chance ni de pensar siquiera cómo organizarnos. Eh, a propósito, a propósito de una reflexión que hacía la compañera Kenia, a propósito de lo nuevo, a mí siempre me inquieta este concepto porque lo nuevo, ¿qué rayos será lo nuevo hoy en el escenario que estamos? ¿Es cierto eso? No quiero debatir que ni desautorizar, por favor, pero se me ocurre añadir, ¿no? Que si hay una ocurrencia que se da en común para cambiar el modo de pensar, en todo caso tendría que ser en la ruta de estar pensando en común cómo nos organizamos para que la agenda de lo que ya estamos pensando todos se vuelva programa organizado de acción, para pasar del denunciado a la práctica. Eso sí sería lo nuevo, ¿no? Sería absolutamente nuevo en el campo de las comunicaciones hoy, que en lugar de estar inventando las agendas en la mesa de redacción de algunos medios, la inmensa mayoría de ellos absolutamente mercantiles, en lugar de estar sentados a ver qué tema inventamos o a ver cómo traficamos influencia con este político, con el otro, ojalá en lugar de tener un reportero que intermedie entre la realidad que tiene a sus espaldas y un público con el que está hablando, ojalá pudiera directamente el micrófono ser
¿no? El que se pone en manos de los que están en la batalla, en la lucha. Y que entonces la agenda, lo verdaderamente nuevo sería hoy estar escuchando la agenda de las luchas en todos lados. Y al servicio de esa agenda de las luchas debería estar el paquete de las telecomunicaciones, por supuesto que democratizadas, pero por supuesto también que diversificadas en sus modos, en los modos, perdóname el término, pero hay que meterlo aquí a fuerza, en los modos de la propiedad de esas herramientas y las múltiples definiciones que existen. No solo existe la propiedad privada, hay un montón de otras formas. Venezuela tiene una constitución armada que tiene 5 por lo menos grandes definiciones de propiedad y que incluye la propiedad colectiva y que incluye la propiedad comunitaria y que incluye la propiedad social. Es decir, las distintas formas en que todo el conjunto de las herramientas de las telecomunicaciones para comunicar lo que los pueblos necesitan pueden democratizarse no solo en la discusión teórica o en la hipótesis, digamos, de modelos, sino en una práctica política. Pero ahí tenemos otro bonito, lindo problema y con eso yo voy cerrando esta intervención. Es que en dónde está la fuerza organizadora de esto, dónde están los frentes en los cuales hay una agenda política suficiente para poder ordenar este tema, que no es un problema solo de posesión o de producción de herramientas para la comunicación, que es un problema también de la propia epistemología de la comunicación, del para qué sirve este conjunto de herramientas y al servicio de qué soluciones sociales, políticas, éticas y estéticas ha de ponerse todo ese instrumental. Y a mi entender, no tenemos claro, ni siquiera en las fuerzas más progresistas de América Latina. La comunicación es una de nuestras más grandes debilidades políticas. Pongámoslo en claro. Yo quiero insistir en eso. Perdónenme si estoy sonando demasiado categórico, pero es que insulta nuestra debilidad, incluso de contraofensiva comunicacional, cuando estamos viendo desfilar por todo el continente muñecos que son como el Milei, candidato de la extrema derecha en Argentina, y los otros que desfilan en México ahora, Verástegui y todos sus correligionarios, y que están significando para nosotros, bueno, ya no digo más de España, porque Francisco se lo sabrá mucho mejor, lo estará masticando con su particular amargura lo que está pasando en España, pero desfilan estos que son, digamos, los adalides del relato energúmeno de la comunicación, desfilan con una impudicia y con una impunidad, porque además tienen a su disposición todo el instrumental tecnológico que nos imaginemos. De acá en Argentina, el Milei, ganó las elecciones en una provincia que se llama Salta, sin haber puesto un solo pie en esa provincia, porque por el TikTok fue capaz de infiltrar un proyecto de discurso político energúmeno y enamoró a un sector que lo votó y que puso en jaque todo el conjunto de preconceptos que hemos tenido sobre la comunicación y la militancia, etcétera. Y no porque los invalide, sino porque pone en el escenario interrogaciones serias sobre la tecnología y sus usos y su subordinación. Todavía no conozco un frente. Mire que he tenido oportunidad en América Latina de conversar con algunos de los líderes de la región, incluyendo a mi hermano querido Evo Morales, incluyendo a mi hermano Hugo Chávez, incluyendo al compañero Rafael Correa, incluyendo a mi hermano Nicolás Maduro. Bueno, pues a ellos y a otros, yo les he insistido en que necesitamos que los movimientos progresistas constituyan una cumbre de la comunicación emancipatoria, que es indispensable que haya decisiones y definiciones políticas que de una vez y por todas tengamos una comunidad comunicacional organizada, que fuese posible hacer un llamamiento a la unidad de las distintas y muchas fuerzas que tenemos en el continente. Somos, compañeras y compañeros, un archipiélago inmenso de voluntades comunicacionales emancipatorias, pero somos un archipiélago inconexo y no logramos, por nuestro atraso político en materia de comunicación, concitar el espacio en el cual estuviéramos hoy convirtiendo todas estas quejas, todas estas amarguras y a veces desesperaciones mías, confieso, mea culpa, que me desespero a veces en las tardes lluviosas de Buenos Aires viendo que en muchos frentes nos están derrotando por nuestra incapacidad de organizarnos y que creo que hay que hacer un llamado político serio a nuestras propias fuerzas,
¿Dónde está la agenda de la batalla comunicacional entre las fuerzas de izquierda armada como un programa y que no solamente sea capaz de armar sus propias herramientas para su propia propaganda, sino que tengamos una agenda conjunta de unidad de la patria grande, diría yo por ahora, y de todos los hermanos revolucionarios del mundo? La revolución de la conciencia, de la que estamos hablando y por la que nos estamos preocupando en serio en los campos de la filosofía hoy, no tiene ningún chance si esa revolución no tiene herramientas para comunicarse, para convertirse en un motor de escucha, para nutrirse de la agenda de las luchas. Ahí se está redactando la verdadera revolución, ahí se está escribiendo el verdadero cambio. Y si no somos capaces de escuchar ese dictado en los campos de la filosofía, lo digo por interés particular y del grupo en el que yo participo, pero desde luego por interés en la verdadera transformación del mundo. Y en las tecnologías y las telecomunicaciones, sí que tenemos un espacio muerto, un espacio olvidado, que los otros han sabido aprovechar a sus anchas, que no lo hemos convertido, no hemos logrado convertir esta disputa por el sentido en un sentido amplio y profundo, y que en buena hora que hay un espacio hoy como esta tarde en este medio y en estas posibilidades para volver a enunciarlo, pero en buena hora que surgiera alguna instancia organizativa que fuera verdaderamente seria, de una vez y por todas, contra las manías del señor Carlos Slim y todos sus cómplices, contra el sabotaje brutal que se ha venido cometiendo por el saqueo de los recursos y de las riquezas tecnológicas del país, y porque necesitamos una tecnología nueva que responda esta vez a la agenda de lucha de los pueblos. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Ha sido nos amplía el panorama su ponencia. Quería compartir aquí con mis compañeros y compañeras asistentes el que además usted nos comparte este conocimiento de manera poética. Cuando en alguno de sus libros escuchamos, digo, leímos, porque también lo escuchamos, ¿verdad? Lo que leemos se puede convertir en nuestra voz. Y entonces aquí dice, fragancia de cascadas iluminadas sobre los brillos de la verdad. Toda comunicación habría que ser concierto de astrolabios que contemplan el mundo, heridos por el futuro. Así es que, pues muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, doctora, y el doctor Francisco Sierra. Quisiera pues abrir un breve tiempo, estamos contrarreloj porque además los medios locales bueno, aquí nos abrieron un espacio para una rueda de prensa, para compartir lo que en este foro hemos venido a discutir, a conversar. Queríamos compartir aquí tenemos a 3 compañeros que en nuestra mesa ha sido complicada la transmisión, quiero platicarles, y bueno, dentro de esto les comento, somos un grupo de telefonistas, mujeres y hombres comprometidos con nuestro entorno y además como muy conscientes en el sentido de que la situación en la que se encuentran las telecomunicaciones en la actualidad en nuestro país mucho se debe a que hay falta democracia al interior de nuestra organización. Hay una carente falta de esta posibilidad de participación de todas y todos. Decidimos organizarnos a nivel nacional. Nada nos va a detener porque lo que nos guía es el ideal de transformar esta realidad, no solo para nosotros, sino para nuestro país. Y dentro de ello, pues hay 3 compañeros, somos todos vamos a tomar la palabra en algún momento de todo este quehacer, pero en esta ocasión en comunidad decidimos que nos pudieran compartir brevemente un pensamiento nuestros compañeros de aquí de la mesa.
Quisiera darle la palabra al compañero Cano, si pudieras mencionar algo de este foro. Luego seguiría el compañero Pepe y posteriormente Pancho, de manera breve para que los ponentes nos hagan favor de hacer un comentario también a lo que ustedes mencionan. Bien, Pepe. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias también a los expertos y gracias a los expertos ponentes del día de hoy. Yo quiero comentar nada más que estas tres ponencias nos vienen como anillo al dedo, porque no solamente nos compartieron su conocimiento, sus experiencias. Es muy bueno estar en las aulas. Creo que eso es lo que nos da como una reflexión general de lo que está sucediendo en el contexto intelectual, jurídico, legal. Y me parece importante comentar que estas disertaciones de los exponentes nos dan un mejor convencimiento del trabajo que nosotros estamos desarrollando como un sector en la producción, en la prestación de los servicios de telecomunicaciones que en algún momento fuimos parte de ello. Quiero también comentar que todo esto está en un contexto de globalización donde nos estamos dando cuenta que lo comentaba la licenciada Katia, en el sentido de cómo estamos siendo atacados con información muy tendenciosa, información que se va generando, dicen, las ideas dominantes que pueden en un momento dado dominar y cambiar hacia los rumbos que los intereses oligárquicos, no solamente nacionales sino transnacionales, están en esa ruta. Nosotros como trabajadores tenemos no solamente el derecho, tenemos el deber de defender todas las palancas estratégicas que tenemos para efectos del desarrollo económico, político, social de nuestro país. Y creo que la rama de las telecomunicaciones debemos luchar y pelear para que sea un sector no solamente prioritario o estratégico, y que ese sector, así como lo manifiesta nuestra Constitución Política de los Estados Unidos en sus artículos de desarrollo de regulación económica, tendrá que regresar al sector público, porque efectivamente no es posible, y quiero comentarle a los ponentes, que no solamente Carlos Slim, son 7 consejeros que se crearon con facultades omnipotentes, facultades de resoluciones metaconstitucionales, que nadie las puede atacar, ni siquiera el presidente de la República. Entonces, así como lo comentan ellos, creo que vale la pena que esto se democratice. La democracia es la participación, no solamente de la gente que está cuidando al sector, tomando decisiones a favor de unos o de otros, sino también deben estar los que somos parte de esa industria y que son los usuarios, que son los trabajadores, que son todos los que estamos alrededor de este sector. Por lo tanto, yo tomé nota de varios
varios puntos que tocaron los ponentes, y efectivamente yo creo que hay que analizarlos, hay que ver. Yo dejaría un poquito la pregunta de lo que está pasando, cómo seguir en este sentido, en esa ruta para poder tener que se haga un eco a nivel nacional. Nosotros somos un grupo de trabajadores del sector, pero necesitamos trabajar más con la ciudadanía, necesitamos trabajar más con el sector social, porque me parece que ahí es donde puede estar también nuestro éxito, ¿no? Entonces, agradeciendo pues a los ponentes, muchas gracias por compartir su conocimiento, y pues estamos aquí presentes en la lucha. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, al senador Gilberto, que fue gracias a él, a la compañera. Así. Ahora sí, disculpas. Pues como dije, agradeciendo de antemano esta oportunidad que nos brinda a las telefonistas, a los telefonistas, que somos pueblo también, porque las telecomunicaciones no es la lucha de una sola persona, es la lucha global, porque estamos en un modelo, en una hegemonía, que a través de los medios de comunicación, hoy con las tecnologías que tenemos, somos más proclives, somos más débiles, que incursionen en nuestras formas de ser, de pensar, de actuar. De ahí mismo, mucha gente joven hoy en día ha dicho que las generaciones anteriores a la cual pertenezco, que la televisión, la caja idiota, valga la expresión como la conocemos a la televisión, nos formó. Creo que sí, pero lo más fuerte, lo más contundente es que estamos hablando del ser humano. Para nuestra fortuna, no somos autómatas. ¿Hasta qué punto los medios masivos han influido en nuestras formas de actuar como individuo y al final como sociedad? Una sociedad que vimos que la globalización, el alcance más allá de nuestras cuestiones físicas, quedó rebasada. Perdón, sí, estoy hablando muy fuerte. Hemos visto que ese modelo neoliberal de globalizar los alcances, necesidades del mundo no eran lo suficiente para sostenernos. Nos damos cuenta que dentro de la individualidad, dentro de cada uno de nosotras y nosotros, tenemos esa capacidad de moldear estas necesidades como ser humano. No nada más como ser humano, ya lo dijeron, del reino vegetal, del reino mineral, que son orgánicos, transmiten, vibran, irradian, igual que nosotros mismos. Como telefonista, tengo el orgullo de ser esa parte en mi trabajo, en comunión con compañeras, con compañeros, con especialidades, no llevar nada más la comunicación, llevar los sentimientos, el hola, ¿cómo estás? En el momento de la pandemia, que fue un modelo o una forma de cómo hacer llegar a nuestros seres queridos más allá de nuestras capacidades físicas o geográficas, ahí quedó demostrado una necesidad intrínseca de la necesidad de tener un medio de comunicación y que sea abierto, que sea público, que no sea lo económico que predomine en estas cuestiones, porque hoy en día lo metalizamos, todo está metalizado, desde el número o la calidad o la marca que traigas de ropa, de todo. Entonces, no podemos estar siendo lo que tenemos sin dejar de ser lo que nosotros somos, porque eso es lo que nos da la certeza de poder estar y compartir todas las necesidades. La comunicación, como dijo, hoy está privilegiada y pertenecemos a este gran grupo y creo que el compromiso va a seguir en adelante. No más abusos por parte de la patronal, no más abusos por esa hegemonía que siempre tuvo los medios masivos para hacernos creer
hacernos pensar que a lo mejor somos de segundo nivel, de tercer nivel, como personas, como países. Eso debe desaparecer. No más gente de primera. No hay primer mundo, no hay segundo mundo. Como dije, la lucha no es de uno, es de todas y de todos. Y con esto concluyo. Agradeciendo de antemano, como les dije, a los compañeros del PT, la licenciada Melissa, el licenciado Omar, que están aquí presentes, que forman de este gran equipo. Como dije, no nada más los que estamos aquí en cámara, sino todo el grupo de compañeras, compañeros que nos están viendo a través de los medios masivos de comunicación. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y hasta que la dignidad sea costumbre, seguiremos andando. Doctores, estamos por concluir nuestro foro. Quisiéramos un mensaje para concluir de parte de ustedes. Si nos hicieran favor, el doctor Francisco Sierra. Muy bien. Insistir en tres ideas muy importantes. Primero, felicitarles por este foro, ¿no? Es evidente que el primer paso, en el sentido que señalaba mi colega Fernando Navas, es situar una agenda, es definir una agenda, es situar estos problemas que quedan a un nivel reducido institucionalmente con un ámbito de política de Estado, política pública, por tanto, es decir, abrir a la ciudadanía estos debates sobre seguridad, sobre desarrollo nacional, sobre pluralidad, sobre acceso y participación. Por tanto, el primer paso ya lo han dado. A la pregunta ¿qué hacer? Ya han empezado a mover fichas. Tenemos que buscar más aliados en la sociedad civil. Las experiencias regulatorias en países como Uruguay y Argentina se caracterizó por buscar alianzas en el sector de la cultura, de la educación, de la propia industria cultural. Tenemos que movilizar esas alianzas para hacer un proyecto nacional, popular y de democratización de la comunicación. Pero lo primero es sacar del marco cognitivo en el que nos han situado, esto que señalaba mi colega de la disputa del sentido, de plantear las telecomunicaciones, las redes como algo privado y de consumo, para pasar a hablar de política. Yo hablaba antes de geopolítica, mi colega como en criterio hablaba de la geopolítica, porque tendríamos que plantear hoy día el reto de las telecomunicaciones y de la siliconización como un problema de ecología política de la comunicación, de cómo hacer sostenible este planeta, este mundo y este ecosistema de la comunicación. En términos culturales, por la toxicidad de los sistemas de manipulación, de control, de alienación de las industrias culturales, pero también en términos materiales, de nuestra madre tierra y de las posibilidades de hacer este sistema turbocapitalista acelerado que sustituye y programa la obsolescencia de los dispositivos con otro fin nada más que ampliar la tasa de ganancia y el mercado de estos materiales. A partir de ahí, esas coaliciones y alianzas pueden permitir establecer una agenda distinta y desmarcar de este ámbito. Yo he insistido que eso no se puede plantear solo en el ámbito del desarrollo nacional. Los compañeros trabajadores tendréis que hablar con otros sectores dentro de México, pero también hay que hablar con otros países y situar en CELAC esta agenda y situar en UNASUR esta agenda y situar en los países del ALBA, que ya sí lo han debatido, esta agenda, empezar a articular proyectos políticos regionales. Hablábamos del informe McBride, cooperación sur-sur, cooperación regional, desarrollo de industria propia, impulsar la propuesta en esta materia. Y tenemos por delante todo por hacer. Lamentablemente, si seguimos sin dar la disputa del sentido sobre lo que son las telecomunicaciones y la comunicación, pues no vamos a avanzar, ¿no? Y esta tarea nos compete a todos, ¿no? Académicos, responsables públicos, ciudadanos, trabajadores del sector, y tenemos que avanzar en esa dirección. Yo soy optimista por naturaleza y creo que hemos avanzado bastante. De hecho, hemos logrado lo que en los 80 era impensable, que países, América Latina, han logrado regulaciones muy avanzadas. Es verdad que luego ha habido retrocesos en Argentina, en Ecuador, pero hemos logrado regulaciones avanzadas en derecho a la comunicación como nunca antes en la historia de la humanidad. Hay que seguir y ampliar el debate a lo digital y ahora con nuevas agendas, que es la era de la inteligencia artificial, de los sistemas expertos y de la siliconización, que quisiera recordar que es muy importante. Seguimos en parte muy en el contexto de los 70, cuando debatíamos sobre el complejo industrial militar de la telemática y cuando Armand Matelar y Héctor Mucler hablaban de la encrucijada de América Latina en la era telemática. Estaban hablando del complejo industrial militar del Pentágono. Silicon Valley, los GAFAM,
el desarrollo hipertecnológico que nos están vendiendo es el Pentágono ampliado en esta digitalización. Y por tanto, claro que es un problema de soberanía tecnológica, de soberanía nacional y de futuro del desarrollo. Y hay que hacer esa disputa contra el Pentágono, contra ese modelo, estableciendo tecnologías propias y estableciendo un modelo de desarrollo, creo que es el sentido de la integración de Katia, más lento, más pausado y más basado en la racionalidad de los saberes populares, de las culturas tradicionales y de las propias comunidades, la adaptación creativa. Creo que son ejes en los que habría que actuar y reiterar mi agradecimiento a Alicia, a todo el equipo organizador del foro, por tener la oportunidad de conversar sobre estos temas que son estratégicos en política nacional. Nosotros en España decía que estamos con Telefónica, el capital saudí entrando de lleno para perder más soberanía. Ya tenemos bastante dependencia del Pentágono y de Estados Unidos, pero esta ya sería una aldanada más en este proceso de pérdida de soberanía tecnológica y comunicacional en España. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Escucharíamos a la doctora Katia y posteriormente al doctor Fernando Buenavat como para cerrar este foro. Vamos a entrar con medios de comunicación y ya nos están esperando. Tomaríamos seguramente la palabra allá afuera. Estoy aquí un poco confundida, perdón. A ver, les comento con libertad. Estoy muy presionada. Ahorita ya se retiraron parte de los medios y quedamos de entregar el espacio 2 de la tarde, 2 y más o menos. Entonces, nos están esperando los medios de comunicación aquí afuera para hacer la rueda de prensa. Estamos con este digamos, contexto y les pido a todos comprensión en este sentido. Quisiera escuchar las palabras de cierre de la doctora Katia y del doctor Fernando Buenavat, si fueran tan amables. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues también agradecida con este espacio y esperando también que se le pueda dar seguimiento, ¿no? Que podamos como ir avanzando con mayores perspectivas, y creo que aquí se han planteado cosas muy importantes, proyectos que yo creo que valdría la pena darle una continuidad. Yo veo, por ejemplo, algunos espacios que podríamos fortalecer. Por una parte, creo que, por ejemplo, en el lado de Venezuela se están haciendo cosas súper importantes al respecto de la comunicación y bueno, hay un interés muy decidido de descolonización. El Ministerio Popular de Ciencia y Tecnología, que lidera la ministra Gabriela Jiménez, bueno, ha emprendido un proceso de descolonización de su ministerio. Y ahí está incluido justamente telecomunicaciones. Entonces, en una conversación, y bueno, mañana vamos a tener en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena una conversación con ella, y ella nos ha hablado justamente incluso de este tema de la inteligencia artificial, porque bueno, se habla, digamos, sobre la necesidad de ingresar y de hacer uso de esta tecnología, y sin embargo no se está suficientemente reflexionando al respecto. Sobre todo la izquierda, creo que nos hace falta mucho entrar en el tema, pero bueno, ella ha planteado algo súper importante, y es que la inteligencia artificial depende justamente del algoritmo con el cual se está trabajando, y el algoritmo es colonial, el algoritmo es racista, es imperialista, digamos, de todos estos patrones que tenemos que trabajar y que vencer y que dar la lucha ahí, se nos están metiendo por el lado de la inteligencia artificial. Es decir, tenemos que ir trabajando en cómo vamos a descolonizar también este proceso, porque se nos viene encima, digamos,
el uso indiscriminado de la racionalidad instrumental cuando justo de lo que se trata es de avanzar hacia otro lugar, hacia el desarrollo de otro tipo de racionalidad más adecuada con la vida. Y bueno, entonces yo creo que ahí se están dando reflexiones muy importantes que se podría a lo mejor como tender puentes y hacer a lo mejor foros en donde se pueda cooperar con otros países que también están dando esta discusión de los medios y de las telecomunicaciones. Y por otra parte, digamos, no olvidándose que hay como muchas instancias y hay muchos niveles que hay que darle seguimiento, es decir, hay que ir trabajando como en distintas trincheras. Por el lado del gobierno, esta es como una vía que yo veo, pero bueno, también están estos otros organismos que se han mencionado aquí, la CELAC sería por supuesto uno de ellos, en fin, los otros que conocemos del sur-sur. Y también, digamos, por el lado de los pueblos, es decir, tenemos que ir como trenzando trabajos que se están dando a otro nivel. Yo, por ejemplo, ahorita identifico de manera muy clara Aviala La Soberana, ¿no? Que es un movimiento, es un movimiento a nivel de toda América Latina, de movimientos sociales, de movimientos comunitarios, donde pues hay prácticamente todos los países, ¿no? Entonces se están trabajando y se está convirtiendo también en un espacio de discusión, en un espacio de generación de contenidos, de generación de noticias. O sea, hay ahí como un esfuerzo muy importante de pueblo, ¿sí? Y de pueblo organizado que está tratando de producir espacios para poder vencer, pues, digamos, los muros que van imponiendo, pues, el monopolio de la difusión. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente. Doctor Buenavad, ¿nos puede dar su cierre, por favor? Sí, con todo gusto. Yo voy a hablar nada más media hora más para molestarlos a ustedes. Sé que tienen mucha prisa, así que voy a ser brevísimo. Creo que la clase trabajadora tiene una responsabilidad importantísima en esta batalla. Que la clase trabajadora tiene una agenda compleja por sí misma, porque primero tiene que resolver el problema de la unidad, ¿no? Hay excesivas divisiones en la clase trabajadora, hay excesivas egolatrías, hay excesivos problemas de organización y de unidad. Cuando digo clase trabajadora, no me refiero solo a sindicatos, me refiero a todos aquellos que para darle de comer a su familia tienen que ir a vender su fuerza de trabajo. Marx le llamaba proletariado a eso, ¿no? Y yo creo que la clase trabajadora tiene que incluir en su agenda la disputa por el sentido y tiene que incluir en su agenda la disputa por las herramientas para producir el sentido. No solamente los medios y los modos de producción, también las relaciones de producción de sentido. Entonces, si ustedes toman esta iniciativa, ahora se hacen responsables y ahora se aguantan porque no va a ser tan fácil librarse, por lo menos de mí, en esta batalla. Yo sí creo que es urgente que haya un seguimiento de estas reflexiones, que no se queden en el vacío, pero sobre todo que las dirijan ustedes, ¿no? Si se organizan como frente de la clase trabajadora. Hace falta la prensa obrera, compañeras y compañeros, urge que la comunicación de esos frentes sea una comunicación verdaderamente soberana y con la agenda propia. Y en eso, si hay algún lugar, cuenten conmigo porque creo que ahí sería interesante, ahí tiene sentido realmente dar la batalla. Un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias. Y nos veremos pronto por allá. Gracias. Pues se incorpora, les comento que está con nosotros nuevamente el doctor Gilberto Herrera para dar el cierre a este evento. Y bueno, nuestro compañero Cano, que nos tiene con los nervios aquí de punta, quiero decirle que nos pide 2 minutos, porque bueno, estuvo en el panel, además ha sido un compañero, junto con muchos, les platicamos la historia brevemente, que hemos resistido y hemos combatido y hemos estado con nuestros ideales por delante.
Y entonces, 2 minutos, Cano, porque nuestros nervios no nos dan para más. Sí. Quiero resaltar solamente que en esta oportunidad tenemos una diferencia importante como trabajadores en la lucha. En la lucha hemos venido buscando espacios adecuados para ser escuchados, espacios en donde realmente haya una intercomunicación con autoridades. En esta ocasión tenemos la fortuna de que el senador Gilberto nos haga el favor de haber abierto este espacio y queremos aprovecharlo pues al máximo. En primer lugar, quiero resaltar que la organización de los telefonistas sigue adelante, la Alianza Nacional Telefonista está fortaleciéndose y esta tarea el día de hoy es creo que una de las bases más importantes para seguir creciendo en la lucha y como dijeron nuestros panelistas que les agradecemos mucho su intervención, es parte de la fortaleza en la lucha de los trabajadores. Entonces, para mí me parece que lo que tenemos que seguir haciendo es participando en el mismo objetivo, en el mismo sentido, para que afuera se dé cuenta el pueblo de México que el problema de las telecomunicaciones no es un problema local de los trabajadores, es un problema del país, incluso del mundo, como se ha mencionado aquí. Entonces, creo que de aquí en adelante, si podemos aprovechar, como nos han sugerido, darle seguimiento a este tema y difundir la problemática de la manera más amplia, nos va a beneficiar a todo el país. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. El senador Gilberto Herrera dará el cierre a nuestro evento para despedir también a los ponentes. Como estamos transmitiendo, sí. Pues, muchas gracias, Alicia. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que sea el primero de varios centros de diálogo, pensamiento y discusión de este gran tema que vamos a tener, ¿sí? Entonces, siendo las 2:19 de este 26 de septiembre, damos por concluida las actividades en torno a esta discusión de las telecomunicaciones en nuestro país, y por qué no retomo la palabra, más allá también de nuestro país. Que sea México otra vez el ejemplo que ha puesto en Latinoamérica en la lucha social y en la lucha de los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Cerramos.